Listo, buenas, cordial saludo a todos los estudiantes. Hoy vamos a trabajar un tema que se llama clasificar los recursos energéticos de acuerdo al aprovechamiento, impacto ambiental y contexto. ¿Sí? Entonces, bueno, digamos nosotros como tal, en nuestro entorno, tenemos distintos recursos energéticos: solar, eólico, hidráulico, para generación de energía. Pero pues a veces eso hay que saberlos clasificar, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene la solar, digamos, con respecto al aprovechamiento, al impacto ambiental y el contexto? ¿Qué diferencias puede haber contra la hidráulica? ¿Qué diferencias puede haber contra las fósiles? Y tratar de organizar ese tema. Entonces, el primer reconocimiento de esta actividad es reconocer y clasificar y valorar dentro del contexto local este tipo de temáticas. Entonces, para empezar a manejar este tema, pues sencillamente vamos a responder. La primera pregunta es: ¿qué recurso energético dominas en tu casa, institución o empresa? Pues digamos, dentro de nuestras casas siempre predomina la energía eléctrica. ¿Sí? Nosotros no tenemos una, o a veces digamos tenemos energía térmica para calentamiento de agua, digamos en zonas que requieren calentamientos de agua por su temperatura, por su frío, no sé qué más cosas. Entonces nuestra energía primordialmente, tanto en, digamos en industria podemos tener otro tipo de energías, podemos tener vapor. El recurso renovable no renovable depende del uso que se le dé. La energía eléctrica, digamos como tal, nosotros llega como energía secundaria o terciaria, o sea, de un proceso que generalmente es o directamente salida de solar o directamente convertida hidráulica a través de una turbina, ¿sí? Que es un movimiento de agua, mueve una turbina, la turbina mueve un generador y el generador mueve pues obviamente los electrones que llegan a nuestras casas. Entonces en este momento nosotros no podemos distinguir cuál es la que estamos consumiendo, porque pues el sistema eléctrico transmisión nacional lo que se hace es una interconexión de varios sistemas, de todos, y pues obviamente dependiendo del flujo y ese tipo de cosas se puede decir que llega más de una que de la otra, pero pues eso es omnidireccional, no mandamos un patrón de que esta energía es generada desde acá y usted la consume, no. Digamos en el sistema de transmisión es así. Pero cuando hablamos de estar interconectadas, pues obviamente que nuestro energético no es lo que esté generando. Si estamos con paneles solares no tenemos que esto, entonces 100% paneles solares. ¿Qué impactos aparecen antes, durante y después de producir energía? Antes, pues simplemente la energía es algo importante en nuestro día a día, ¿sí? Solo hagan un día sin luz y verá que se forma el caos. Entonces, la energía eléctrica es algo importante, digamos, durante para estos temas. Entonces, conceptos bases para poder clasificar estos recursos. Estamos el recurso energético, la fuente y el aprovechamiento. Entonces, el recurso energético es el elemento natural material con potencial de producir energía útil, ¿sí? O sea, la materia prima. En este caso tenemos radiación solar, viento, agua, carbón, petróleo, gas, uranio para las nucleares o biomasa. Es el energético primario. La fuente de energía puede ser primaria si se toma directamente de la naturaleza o secundaria si resulta de una transformación. Entonces, digamos, directamente de la naturaleza podemos hablar de hidráulica. Pero también es secundaria porque pues nosotros pasamos de mecánica, de hidráulica mecánica a mecánica eléctrica. Entonces no es primaria. Primaria sería ni siquiera solar. La solar pues obviamente capta con los paneles solares, y con los paneles solares pues obviamente ahí está el sistema fotoeléctrico, y el fotoeléctrico tenemos que usar un inversor, entonces tampoco es primaria. Entonces ahí es donde dijimos. Y el aprovechamiento es el modo técnico social en que se captura, transforma y usa la energía: electricidad, calor, movimiento, combustibles o almacenamiento. Entonces, con estos tres grandes criterios de clasificación,
vamos a ver otro tipo de criterios, que es el aprovechamiento, cómo se usa la generación, la calor, el transporte, el aprovechamiento de energía, en qué lo uso, ¿sí? Si yo uso energía eléctrica para calentar una calefacción o para mover un motor de cosas. El impacto ambiental pues obviamente tiene que ver con la cantidad de emisiones, el uso de agua y suelos, los residuos, el ruido, la biodiversidad, el paisaje y el ciclo de vida. Y el contexto depende más que todo de la disponibilidad local, el clima, la infraestructura, los costos, la cultura, la normatividad y necesidades de la comunidad. Entonces una decisión responsable es una decisión técnica más ambiente más realidad local. Eso es un contexto. Entonces, clasificación por renovabilidad. ¿A qué nos referimos a renovabilidad? Sencillamente que la puedo volver a usar. ¿Sí? O sea, yo digamos como el agua. El ciclo del agua pasa a través de una turbina, baja, se evapora, vuelve a subir a la montaña y otra vez vuelve a bajar. Esto es renovable. O el viento. Los no renovables que sencillamente la gasto una sola vez y no la puedo volver a usar. Dentro de las renovables podemos contar que se reponen naturalmente en periodos cortos y se manejan de forma sostenible, ¿sí? Entonces ejemplos tenemos la solar, la hidráulica, la geotermia, la biomasa sostenible y la energía marina. Bueno, la biomasa sostenible, digamos, está en el medio porque es una renovable de largo plazo, porque la biomasa es quemar árboles para generar esa temperatura alta y mover y generar presión. Entonces obviamente que no cumple el primer criterio de corto plazo. Pero ¿por qué es sostenible? Porque es que yo estoy sembrando muchos arbolitos, digamos como tal, que de crecimiento rápido ganamos biomasa vegetal y entonces estoy renovando esa parte. Dentro de los no renovables existen en cantidades finitas, se forman en millones de años, por eso se agotan más rápido de las que se regeneran. Ejemplos: el carbón, el petróleo, el gas natural, el uranio. Bueno, digamos el uranio es una excepción, es no renovable, pero de largo plazo. O sea, esa energía, pues obviamente, la última es para las centrales de fisión, pero pues obviamente el uranio, su combustible no se agota tan inmediato como el carbón. O sea, el carbón se quema y sale. El uranio puede estar produciendo yo no sé cuántos cientos de años. Y obviamente, ¿qué es esto? ¿Cuál es el peligro? La radioactividad. Pero es una no renovable porque pues obviamente nosotros usamos ese uranio y después de cierto tiempo pues, se tiene que agotar. Pero lo que pasa es que pierde su capacidad, o sea, ya no es eficiente. Por eso es que hay las centrales de uranio que reorganizan su combustible cada cierto tiempo. Bueno, la clasificación por aprovechamiento. Dentro de la clasificación por aprovechamiento tenemos qué servicio energético nosotros tenemos. Nosotros tenemos electricidad, calor, transporte y almacenamiento. Las fuentes comunes de electricidad son solar, eólica, hidráulica, gas, carbón y nuclear. Y ejemplo de aprovechamiento, pues obviamente que la electricidad es para red eléctrica, para iluminación, para bombeo, para todo lo que nosotros tengamos que hacer. En cambio el calor, las principales fuentes son el gas, la biomasa, la solar térmica y la geotermia. Bueno, la geotérmica es una energía renovable porque nosotros aprovechamos el calor interno del subsuelo. Entonces es renovable. Nosotros, mientras el sol y la tierra sigan girando, pues siempre va a haber calor interno. Entonces siempre va a ser renovable. ¿Para qué lo necesitamos? Para cocción, agua caliente y procesos industriales. El transporte. Pues obviamente que ese es un gran porcentaje de nuestra matriz energética porque son los derivados del petróleo, biocombustibles, electricidad y hidrógeno. ¿Por qué electricidad? Porque es que ya empezamos a incluir autos eléctricos y también tenemos motores a hidrógeno. Entonces el ejemplo de aprovechamiento pues pueden ser los motores, los buses eléctricos, todo lo que tiene que ver con movilidad, ¿sí? El respaldo del almacenamiento, pues solamente tenemos baterías, combustibles, hidroeléctricas y hidrógeno. ¿Por qué hidroeléctricas? Porque es que las hidroeléctricas almacenan agua. Ella la retiene, digamos, si nosotros tenemos una presa, ella acumula agua, no la deja circular. Y cuando la necesitamos la controlamos y la liberamos, ¿sí? Entonces es un sistema de almacenamiento. Entonces, obviamente que estos respaldos y almacenamientos, el aprovechamiento es continuidad del servicio cuando se vaya la energía principal y la gestión de picos. Picos de demanda. Entonces, hablemos un poco de
Los recursos fósiles. Los recursos fósiles tienen un alto poder y alto impacto climático. Sí, alto poder. O sea, nosotros cuando quemamos combustibles, pues obviamente tenemos grandes potencias en motores. Digamos un motor diésel. Un motor diésel, tú tienes no sé cuántos litros de diésel almacenados o galones. Y tienes un gran potencial para mover yo no sé cuántas toneladas de carga. Entonces tenemos un alto poder energético. Pero ¿cuál es el alto impacto climático? Pues obviamente los gases de efecto invernadero. Cuando se genera toda la combustión se genera monóxido de carbono, dióxido de carbono, no, monóxido de carbono, que es un gas contaminante de la atmósfera. Entonces, tiene como ventajas una alta densidad energética. Eso quiere decir que en una pequeña volumen tenemos una gran cantidad de energía. ¿Sí? Esto es un factor muy importante, digamos, ahorita que tenemos en baterías. Nosotros, que nuestro objetivo con baterías es tener una alta densidad energética con menor peso, pero eso es complejo todavía. Es una infraestructura existente, pues obviamente la revolución industrial que comenzó en el siglo pasado, pues obviamente fue con el, con el petróleo, y aún seguimos con él. Sigue siendo el principal energético del mundo. Almacenamiento y transporte conocidos, pues obviamente en recursos fósiles pues tenemos tanques de crudo, barcos, unidades de procesamiento y refinería. En carbón pues obviamente manejamos otros conceptos. En gas también. Útiles para respaldo y procesos industriales, es nuestro principal insumo para procesos industriales. Las limitaciones, que son finitos. O sea, esto hay que seguir explotando y obviamente que algún día va a llegar y se va a acabar. Entonces obviamente que a pesar de que nosotros estamos ahorita en un proceso de transición energética, pero pues obviamente que no es el momento. O sea, nosotros seguimos explorando, tenemos muchos recursos energéticos en el subsuelo, somos un país en desarrollo, necesitamos este recurso para poder seguir desarrollándonos. Emiten gases de efecto invernadero, sí. Hay que manejar filtros, hay que manejar para tratar de reducir, pero seguimos haciendo emisiones. Pues obviamente que a largo plazo, ya no sé si ya pasamos la barrera cero, en los cuales los daños son irreversibles dentro de la atmósfera, pero pues si queremos continuar como especie, pues hay que mirar otras alternativas, porque pues solamente a largo plazo, pero a largo plazo estamos hablando de cientos de años. Pueden generar contaminación del aire sobre el agua, sí. Cuando tú ves que hay un derramamiento de crudo, pues se inundan los ríos, o sea, se contaminan los ríos, se pierden muchas características de la microbiota de los ríos, se mueren los peces. O sea, es un agente muy contaminante. Riesgos de extracción por extracción y transporte, pues eso precisamente. Nosotros extraemos y transportamos y si llega un derrame, mejor dicho. Contexto de uso puede aparecer cuando se requiera energía continua, transporte pesado, respaldo, evaluado con eficiencia, control ambiental y alternativas disponibles. Ahora los renovables. Oportunidades y retos. Dentro de los recursos renovables nosotros podemos encontrar la energía solar, que es una alta disponibilidad con zonas de buena radiación intermitente y requiere área de almacenamiento, ¿sí? O sea, nosotros tenemos sol. O sea, digamos nosotros en el Ecuador tenemos un buen nivel de radiación solar, pero pues solamente es un nivel de energía difusa, o sea, no es constante. Cuando usted diga... Entonces tenemos una intermitencia por eso, o sea, eso no es energía firme. La otra requiere grandes cantidades de áreas, o sea, hectáreas, miles. Y pues obviamente se complementa muy bien con el almacenamiento. La energía eólica aprovecha mucho el viento, excelente en corredores eólicos, ¿sí? Donde hay bastantes flujos de aire, donde hay eso, donde chocan el aire caliente con el aire frío. Caso como este en La Guajira. Requiere estudios de fauna, pues obviamente nosotros, digamos en España, sí es muy cuidadoso ese tema de las vías de migración para que no afecten esa parte, porque pues obviamente las aves van a chocar contra las aspas. Tiene un alto impacto en el paisaje y la comunidad. O sea, uno ve una turbina eólica, no es cualquier cosa chiquita y están girando. Entonces obviamente que eso genera impacto dentro del paisaje y también dentro de la comunidad. Digamos, Europa ha tratado de conllevar esas dos partes, no haciendo todos los parques eólicos, digamos, en forma seguida, sino dispersos. Entonces eso se camufla dentro del paisaje
y pues las comunidades también ayudan. Caso contrario aquí en La Guajira, que sí hemos tenido problemas porque ellos no quieren esa implementación de proyectos en sus tierras. Digamos, el desarrollo que tiene La Guajira es muy atrasado también en base a eso. Hidráulica. La generación más estable y si hay recurso hídrico puede alterar ríos y ecosistemas en sí en las escalas grandes. Sí, obviamente que nosotros planteamos, o sea, de un momento para acá nosotros tenemos construcciones de grandes centrales hidráulicas. ¿Qué influye eso? Pues obviamente, digamos, Hidroituango. Hidroituango fue cerrar el Cauca. Entonces, obviamente que eso tiene afectaciones tanto en la comunidad, pues obviamente viven del río y eso obviamente que tiene una afectación. Eh, en la parte de, digamos, donde se hacen las presas, pues se generan microclimas, se enfría el este y obviamente eso no estaba diseñado para eso. Entonces, obviamente que eso también repercute en la flora y la fauna. Pero pues obviamente por eso es que se está impulsando más la PCH. La PCH es una pequeña central hidráulica de menor tamaño que nos sirve para ¿para qué? Para mejor aprovechar, no generar un tanto impacto, generamos un poquito de energía menor, pero podemos hacer una construcción mucho más rápida y tenemos energía firme, dependiendo también el tipo de hidráulica. Porque si estamos hablando de una presa, sí tenemos un poco de energía firme porque la almacenamos. Pero si tenemos a filo de agua es lo que es el río. Entonces obviamente en épocas de alta demanda del río, bien. Pero cuando hay sequías graves. Y la biomasa desaprovecha residuos orgánicos, debe controlar emisiones, uso de suelo y competencia con alimentos. Sí. Lo que pasa es que nosotros generalmente los cultivos están enfocados es en la parte de alimentación. No estamos enfocados para quemar, digamos, la biomasa y hacerla recircular. Aunque si hay los espacios y las áreas se hace, como está en Bichá, sí, en Bichá, en las centrales geotérmicas, no térmica. Obviamente que también funciona a gas, pero es una central de biomasa y tiene sus áreas de reserva o áreas para poder cultivar todos los insumos que tiene. ¿Cuál es el problema? Que esas, o sea, usted las consume muy rápido y ya se demoran como 6 meses, un año en construir, entonces requieren un montón de hectáreas para hacer eso escalable. Energía nuclear. Bueno, esta es una excepción porque tenemos mitos y muchas cosas, pero es una de las mejores. Tiene baja emisión y una alta exigencia de gestión. ¿Por qué? Porque genera electricidad mediante calor producido por fisión nuclear. Requiere instalaciones de alta seguridad y personal especializado. Sí, digamos nosotros con una pequeña cantidad de combustible, que es uranio, tenemos una fuente de calor casi constante y la que podamos controlar. Y eso pues obviamente en estos tiempos es excelente, digamos, por eso es que ahorita la energía nuclear se está generando como un impulso, o sea, no, nosotros ya estamos llegando al tope de la energía solar, que lo que no vamos a cubrir toda la plataforma, toda la plataforma terrestre con paneles solares, eso nunca va a dar esto y no lo podemos aprovechar por la, digamos, la eficiencia misma de los paneles de tecnología y la atmósfera. Mientras que una central nuclear, nosotros construimos un pequeño espacio de esos y muy seguro y alimentamos una gran área y constante, o sea, puede ser de día y de noche. Entonces eso tiene una gran ventaja. Los impactos y los riesgos, bajas emisiones directas de CO2. Obviamente como no quemamos directamente, nosotros manejamos 2 circuitos o 3 circuitos de agua. Entonces lo único que genera una central de nuclear es vapor. Allá no se genera dióxido de carbono. Riesgos por residuos radiactivos, accidente, agua, enfriamiento y aceptación social. Acá el problema son todo lo que tiene que ver con la radioactividad, los residuos radiactivos. Obviamente no son grandes cantidades como los otros. Para toda esa cantidad de energía lo que se genera es mínimo. Pero pues siempre está el mito del accidente y lo que puede ocasionar. Pues digamos ahorita que estamos cumpliendo 40 años del accidente de Chernobyl. Siempre uno indaga sobre esos mitos. Digamos, ese accidente de Chernobyl detuvo un poco la masificación de esas centrales a nivel mundial. Contexto: se considera en países con regulación, inversión, instituciones fuertes y planes de largo plazo para residuos y seguridad. Sí,
Estos son para países en desarrollo, no es para países en desarrollo, es para ya potencias, digamos, pues obviamente Estados Unidos, Rusia, Alemania, España, todos esos tienen centrales. Aquí en Sudamérica tenemos ejemplos en Argentina, México y Brasil. Son los únicos tres países en el mundo, en el país, en Latinoamérica que tienen centrales nucleares. Obviamente que eso tiene un montón de años, contextos y todo eso. ¿Quién está siguiendo ahí los caminos? Chile. Chile está imponiendo una normatividad muy rigurosa en eso y ya tiene un proyecto de una construcción de una central nuclear de gran tamaño. Los demás países lo tienen dentro de su radar. Digamos, nosotros como Colombia acabamos de salir de una aceptación de la ley nuclear, o sea, que haya normatividad, que haya regulación, que haya un organismo como tal. Entonces, obviamente que nosotros tenemos esa ley nuclear. Entonces, cuando hablamos de contexto, pues obviamente se consideran países con regulación, inversión, instituciones fuertes y planes de largo plazo para residuos y seguridad. Digamos, ese contexto aterrizado a los países en desarrollo. Lo que pasa es que el concepto de desarrollo de la energía nuclear no está en las grandes plantas, están en plantas modulares, o sea, pequeñas plantas que pueden ser de 20 megas, que son tipo contenedor. Entonces tú haces una infraestructura térmica con una turbina, llega un container que es el reactor, es un reactor pequeño, con toda la seguridad y ese tipo de cosas, se instala, se produce energía tantos años, luego se extrae todo el módulo y se va para esos países, para el manejo como tal. Esos son reactores modulares, es la propuesta que se tiene desde la UNME como un mecanismo de implementación en Colombia. Pero pues obviamente para eso primero hay que implementar la ley, la regulación, los organismos que controlen esa vaina, los estudios y un montón de cosas. Se tiene planteado ingreso de plantas nucleares en Colombia hacia el año 2050. Entonces, cuando miramos el impacto ambiental no es solamente mirar si contamina en el momento, sino sencillamente mirar todo el ciclo de vida, ¿sí? Entonces, obviamente que está la parte de extracción, o sea, si es carbón, si es uranio, si es hidráulica, la construcción es otro, digamos, la construcción de las hidráulicas tiene un gran impacto, las térmicas es algo muy rápido, la operación, pues obviamente que en operación es más limpio las hidráulicas, más contaminación en las de gas o las de carbón, y el desmantelamiento. Digamos, esa parte a nivel de térmica sí existe. Ya está muy regulado y muchas cosas, pero en las grandes centrales aquí en Colombia no. Eh, no hemos cumplido una que tenga más de 100 años, como en Estados Unidos, y comenzar un proceso de desmantelamiento para regresar el río a su cauce natural, eso es algo que nunca veremos. La verdad, se creó el proyecto y se mantendrá ahí hasta se cambiará la tecnología de las turbinas y eso, y se reforzará, pero que se desmantele. Estuvimos a punto de un desmantelamiento en Hidroituango por el accidente, pero ni por esas. Eso no, en teoría está el ciclo de vida completo en las hidráulicas. En cambio la solar sí tiene muy esa parte. Nosotros hasta ahora estamos en la parte de operación, pero cuando haya desmantelamiento de paneles los estamos desbaratando, sacando la parte del silicio, la parte del vidrio. El barra de vidrio sí se puede reciclar acá y la parte del silicio se está mandando a otro país, pero esa parte de separación toda falta trabajo por hacer. Entonces, un contexto como cambia la decisión energética. La misma tecnología puede ser adecuada a un lugar o inadecuada en otro. Me explico. Digamos, si estamos ubicados en el Chocó, yo no voy a montar una central nuclear allá. O voy a montar una central a carbón. ¿Sí? O digamos, estoy en la Guajira, el único río que tiene, le voy a montar una central. ¿Sí? Entonces siempre tenemos que mirar el contexto
y ver qué potencial energético tiene. Digamos el Chocó es muy fuerte en PCH, más que en solar. ¿Por qué? Pues en solar significa talar árboles para generar esas áreas. Mientras que la PCH es a borde de filo de agua y se puede aprovechar su gran confiabilidad y seguridad, ¿sí? Y energía firme. Entonces, digamos cosas como esa. Antioquia. Antioquia, yo para qué me voy a meter, aunque hay centrales térmicas, pero yo voy a tratar de aprovechar las grandes centrales que tienen allá. Boyacá también tiene, Guavio. Digamos aquí en el centro del país, donde se produce carbón, pues tengo que tener alguna central cerca. Termopaipa se alimenta de todos los estos de carbón que están alrededor de él, de ellos, de la central. Entonces siempre mirar el contexto y no también mirar la parte social. Digamos la parte social de los proyectos tiene que ver, digamos el caso más ejemplo, La Guajira. La Guajira pues obviamente para poder implementar esas turbinas eólicas, esas granjas solares, pues tenemos que tener y tenemos que hacer participación de la comunidad en esos proyectos para pues que obviamente sea beneficio también para ellos, no solamente pagarles. Digamos lo que quiere mucho en La Guajira es que el señor, no me acuerdo, como el duro de la comunidad, se le pague una plata, es lo único que pide, no beneficios para la comunidad, nada, él solo quiere plata. Entonces eso no puede ser así. Generalmente los proyectos se implementan para que sea beneficio para toda la comunidad. Y la parte legal, pues la parte de permisos ambientales. O sea, eso no, nosotros no podemos construir donde podamos. Digamos acá en Bogotá, las restricciones ambientales sobre Torca es complejo por ser una cuenca. Entonces siempre hay que mirar ese contexto y eso. Entonces uno siempre tiene que mirar la necesidad para comparar la fuente. Por eso es que salió la parte solar en La Guajira y la parte eólica, porque son potenciales energéticos que se adecúan, digamos, al contexto socioeconómico de la zona. Y así, digamos, el Amazonas es otro contexto totalmente distinto, donde se pueden montar comunidades energéticas, pero no podemos aprovechar el río porque pues el río se está secando, está cambiando de cauce. Ya próximamente nosotros ya no vamos a tener conexión con el Amazonas, sino tenemos que ir a Perú. Entonces es un contexto bastante complejo por allá. El contexto colombiano, los distintos recursos que hay en el país. Pues la hidráulica siempre ha sido la más relevante, pues obviamente que es vulnerable ante el Niño y la variabilidad climática. La solar tiene grandes potenciales en regiones de alta radiación, útil para techos, zonas aisladas y proyectos a gran escala. Siempre el solar se ha tomado como un camino para las zonas no interconectadas. La eólica, potencial destacado en zonas como La Guajira, exige diálogo social y gestión territorial. Entonces ese pedacito es lo que se está trabajando ahorita. Y los fósiles, petróleo y gas, carbón aportan energía e ingresos, pero generan retos de transición y emisiones. O sea, digamos, nosotros, o sea, en el anterior gobierno se ha tomado el combustible como el gas, como de transición. O sea, pasar el fuel oil o combustibles líquidos a gas, turbinas a gas, que son de menos emisiones. Eso es lo que se va aprendiendo. Por eso es que se necesita mucha explotación de gas, porque es el gas de transición. Pero pues con este gobierno cambió todo y cortaron esa parte y pues obviamente están obligando a pasar ya a tecnología solar y eólica y pues ahí hay un hueco bastante grande. Matriz de decisión para clasificar recursos, pues nosotros podemos generar una matriz donde tenemos los 4 ítems: el aprovechamiento, el impacto ambiental, el contexto y una conclusión. Entonces, el aprovechamiento solar, tanto para electricidad como para calor. El impacto ambiental es bajo en operación, materiales y área. O sea, la área siempre es un impacto ambiental negativo. El contexto, si tenemos buena radiación en la zona, pues obviamente podemos aplicarlo. Y la conclusión: alta prioridad si hay sol y espacio. ¿Sí? Digamos, porque La Guajira tenemos desiertos, porque Acatama tenemos desiertos. O sea, hay muchas zonas. Digamos, ahorita hay que tener cuidado, es que muchas zonas productivas las van a usar como esto. Entonces ahí existe la agrovoltaica, pero siempre hay que tener eso presente. Gas natural: del gas natural sacamos calor y electricidad. El impacto ambiental: emisiones, CO2 y metano. Contexto: útil donde hay red y respaldo. Y conclusión: él es una transición con control de emisiones. ¿Sí? O sea, es el gas de la transición. La hidráulica:
solo está para parte de electricidad, pues obviamente también para la parte de los acueductos. Esto es un impacto gigante en ríos y a gran escala. Muchas licencias ambientales y buenas si se gestiona el ecosistema. Digamos, caso como se está haciendo Guavio, Hidroituango, Hidrosogamoso, donde ellos tienen un área, un departamento enfocado nomás en la parte ambiental y en la parte de esto. Digamos, en Guavio hay recuperación de mucha biosfera, de animales que se han extintos y les tratan de reubicar. Hay un montón de cosas ahí. La biomasa también se tiene para calor y electricidad. Tiene emisiones y tiene los problemas de emisiones y suelo. O sea, obviamente que nosotros, suelos que eran derecho para alimentación ahora son para este tipo de biomasa. Entonces obviamente que pierde un poco la alimentación. El contexto útil con residuo orgánico. O sea, esto es lo importante. Digamos, ciudades como Nueva York, como los países nórdicos, usan sus basuras para esto. De aquí allá vamos, digamos como tal. Lo que tiene aquí el relleno sanitario en Ñajuana, se tiene un piloto de una creación de una central de 5 o 20 megas. Pero pues obviamente el problema cuál es, la parte de los quemadores y que esas sustancias pues tienen un montón de cosas y hacer filtros para todo es muy complejo. Pero sé que se puede. Viable si es sostenible. Entonces las fuertes consultadas para esto pues obviamente Sirena, la Agencia Internacional, las Naciones Unidas y Reuters. ¿Listo? Entonces muchas gracias por la atención.